Me llamo Marcus Webb. Antes de que todo se desmoronara, solo era técnico de vallas publicitarias, haciendo el mismo trabajo día tras día. La vida era predecible y estaba acostumbrado a la rutina. Trabajé para Horizon Outdoor Advertising, una empresa mediana que mantenía unas 300 vallas publicitarias en la zona triestatal. Mi trabajo era sencillo: ir en coche hasta estas enormes estructuras de acero, subir, reemplazar los anuncios de vinilo, arreglar lo que estuviera roto y pasar al siguiente. Llevaba 7 años haciéndolo, desde que dejé la universidad comunitaria con una licenciatura a medio terminar en diseño gráfico que, de todas formas, nunca me había interesado demasiado. El trabajo no era glamuroso. La mayoría de la gente nunca piensa en los tipos que se quedan a 15 metros sobre la carretera, en cualquier clima, pegando anuncios de seguros de autos y cadenas de comida rápida. Pero pagada 42.000 al año con beneficios, lo cual era suficiente para cubrir el alquiler de un estudio en las afueras, mantener mi Toyota de 10 años funcionando y dejar un poco de sobra para tomarme unas cervezas los fines de semana con los chicos del equipo. Trabajé en autopistas, a 15 metros del suelo, arreglando vallas publicitarias en todo tipo de clima. No era glamuroso, pero me ayudaba a pagar las cuentas. Mi día típico empezaba a las 6 de la mañana. Me encontraba con Jimmy y Carlos en la estación, llenaba la furgoneta de la empresa con herramientas, rollos de vinilo y equipo de seguridad, y luego me dirigía a los lugares que estaban en la orden de trabajo del día. A veces conducíamos durante horas, escuchando radio o rock clásico, parando en gasolineras a tomar café con sabor a ácido de batería y sándwiches de desayuno envueltos en papel grasiento. Los tres teníamos un ritmo. Jimmy era el jefe de equipo, un hombre de 52 años con barriga cervecera y una colección de historias que se volvían más exageradas cada vez que las contaba. Carlos tenía 24 años, recién llegado de Honduras, y enviaba la mayor parte de su sueldo a casa, a su madre y sus 2 hermanas. No hablamos de cosas profundas. Hablamos de deportes, de mujeres, de qué restaurante de comida rápida tenía el menú más económico, y de si el supervisor finalmente iba a despedir a Derek del equipo nocturno por presentarse borracho otra vez. Vivía solo. Estuve soltero unos 8 meses después de que mi novia, Rachel, decidiera que quería a alguien con más ambición que un tipo que se pasaba el día en la escalera. No se equivocaba. No tenía grandes sueños. No intentaba ascender en ninguna empresa ni montar mi propio negocio. Simplemente existía. Sobrevivía. Me sentía cómodo en mi vida pequeña y anodina. Mi apartamento era una caja de 500 metros cuadrados en el tercer piso de un edificio que había visto días mejores. La alfombra estaba manchada de inquilinos anteriores. Los sanitarios del baño eran de los 80, pero era mío. Tenía un sofá que había comprado en Craigslist, un televisor con cable básico y una cama bastante cómoda. Los fines de semana dormía hasta las 9, preparaba huevos revueltos y veía lo que hubiera. A veces me encontraba con viejos amigos del instituto en el bar. A veces simplemente daba vueltas en coche, sin rumbo fijo, escuchando podcasts sobre crímenes reales o historia. Menciono todo esto porque quiero que entiendan. No era especial. No era un superviviente con un búnker lleno de provisiones. No era un exmilitar con entrenamiento de combate. No era un genio capaz de improvisar soluciones improvisadas. Era un tipo normal, con una vida normal, completamente desprevenido para el fin del mundo. Pero tenía algo a mi favor que ni siquiera me di cuenta de que importaba hasta que todo cambió. Conocía las vallas publicitarias. Conocía su estructura, sus puntos débiles, sus espacios ocultos. Sabía cuáles eran sólidas y cuáles apenas se sostenían. Sabía cómo subirlas en la oscuridad, bajo la lluvia, en condiciones que dejarían a la mayoría paralizada de miedo. Y resultó que ese conocimiento sería lo único que se interpondría entre mí y convertirme en uno de los infectados. Al principio, solo eran rumores en la radio, una gripe que se propagaba rápidamente por todo el país. Pero luego los reportajes empezaron a mencionar pueblos que conocía,
las carreteras por las que conducía cada semana, y las cosas empezaron a sentirse mal. Fue un martes de finales de octubre cuando me enteré por primera vez. Jimmy tenía la radio encendida en la camioneta, una emisora de noticias AM que siempre escuchaba. El locutor hablaba de una nueva cepa de influenza identificada en Atlanta. La llamaban H7N9 o algo así. Los expertos médicos decían que era altamente contagiosa, pero que respondía bien al tratamiento. Cosas típicas de la temporada de gripe. «Todos los años con esta porquería», dijo Jimmy, acomodando su café en el portavasos. «¿Recuerdas el pánico por la gripe porcina? ¿Y la gripe aviar? Siempre hay algo que asusta a la gente». Carlos asintió desde el asiento trasero. «Mi primo dice que inventan estas enfermedades para vender vacunas». No le presté mucha atención. Nos dirigíamos a una valla publicitaria en la Ruta 80, una enorme que anunciaba a un abogado de lesiones personales con un número de teléfono que se suponía que debía recordar. 1-800 Hurt Now. El vinilo se había roto en una tormenta de viento y necesitábamos reemplazarlo antes de que el cliente empezara a llamar con quejas. Pero durante los siguientes días, las noticias fueron empeorando. Para el jueves, se reportaban casos en 6 estados. Para el viernes, en 12. Llegó el fin de semana y traté de ignorarlo. Jugué un rato a la Xbox, pedí pizza, la rutina de siempre. Pero el lunes por la mañana, cuando llegué a la estación, Jimmy parecía preocupado. «¿Has estado viendo las noticias?», preguntó. «En realidad no. ¿Por qué?». «Dicen que esta gripe es terrible, muy terrible. Los hospitales de Atlanta están llenos. Están instalando carpas de emergencia en los estacionamientos». Probablemente sea simplemente exceso de precaución, dije, aunque algo en su tono me hizo sentir un nudo en el estómago. De todos modos, seguimos nuestra ruta. Fue entonces cuando empecé a notar los cambios. El tráfico era más fluido. La gente conducía con un pánico extraño y apresurado. En las áreas de descanso había familias empacando, con el rostro pálido, sin siquiera mirar las vallas publicitarias. Era como si ya se hubieran dado por vencidos. Lo noté por primera vez en una parada de camiones junto a la salida 47. Normalmente, el lugar estaba abarrotado. Camiones de 18 ruedas en fila, familias almorzando, el caos habitual de la vida en la carretera. Pero ese lunes, el estacionamiento estaba medio vacío. Las pocas personas que vi se movían rápido, con paso decidido. Una mujer cargaba cajas de agua en su camioneta, con movimientos bruscos y frenéticos. Un hombre discutía con el empleado de una gasolinera sobre el precio de los cigarrillos, con una voz fuerte y agresiva que parecía desproporcionada a la situación. «La gente está rara hoy en día», dijo Carlos mientras volvíamos a la autopista. Jimmy gruñó. «Están asustados, se nota». El martes, el gobernador dio una conferencia de prensa. La vi en mi teléfono durante la hora del almuerzo, mientras comíamos sándwiches en la camioneta. El gobernador estaba de pie en un podio, flanqueado por funcionarios de salud con traje, con el rostro demacrado y serio. «Pedimos a todos los residentes que mantengan la calma», dijo. «Los CDC están trabajando incansablemente para contener este brote. Recomendamos a los ciudadanos evitar las reuniones grandes, mantener una buena higiene y quedarse en casa si presentan síntomas similares a los de la gripe». «¿Contener?», dijo Jimmy, masticando su sándwich. «Eso significa que no está contenido». El miércoles fue peor. Las noticias ya no lo llamaban gripe, lo llamaban una infección agresiva. Los síntomas eran graves: fiebre alta, comportamiento violento, pérdida de la función cognitiva. Los pacientes atacaban al personal del hospital. Había videos en línea, imágenes temblorosas tomadas con celulares de personas convulsionando, gritando, con los ojos inyectados en sangre y desorbitados.
Entonces empecé a prestar atención, realmente a prestar atención. Esa noche, de camino a casa, paré en un supermercado. El aparcamiento era un caos. La gente empujaba carritos repletos de latas, agua embotellada y pilas. Los estantes estaban medio vacíos. El pasillo del pan estaba completamente vacío. Tomé lo que pude: sopa enlatada, pasta, unos cuantos litros de agua, y me puse en la fila de la caja que se extendía hasta la mitad de la tienda. La mujer frente a mí tenía 3 carritos. No dejaba de mirar a su alrededor nerviosa, como si alguien pudiera robarle. Cuando el cajero le dijo el total, más de $600, ni siquiera pestañeó. Simplemente pasó la tarjeta y empezó a cargar las bolsas a toda velocidad. ¿Es realmente tan malo?, le pregunté. Me miró como si estuviera loca. ¿Dónde has estado? Dicen que se está extendiendo exponencialmente. Mi hermana es enfermera en Pittsburgh. Dice que los hospitales están desbordados. La gente se muere en los pasillos. Sentí un vuelco en el estómago. ¿Muriéndote de gripe? No es gripe, dijo, bajando la voz hasta convertirse en un susurro. Dicen que es algo más, algo que cambia a la gente. Quise preguntarle qué quería decir, pero ella ya estaba empujando sus carritos hacia la salida, con el rostro en una expresión de severa determinación. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la cama revisando mi teléfono, leyendo noticias y publicaciones en redes sociales. Los informes oficiales intentaban mantener la calma y la mesura, pero los informes no oficiales, los videos, los relatos de primera mano, eran aterradores. Un hombre en Charlotte describe cómo su vecino lo atacó intentando morderle la cara. Un médico en Memphis habla de pacientes que tuvieron que ser restringidos físicamente y que no mostraron respuesta al dolor. Un vídeo borroso de un hospital en Richmond muestra a un paciente, demacrado y cubierto de llagas, abalanzándose sobre un guardia de seguridad a una velocidad inhumana. Los comentarios estaban llenos de especulaciones. Arma biológica, experimento gubernamental fallido, el día del juicio final, el fin de los tiempos. Me dije a mí mismo que era histeria colectiva. La gente siempre entraba en pánico. Los medios siempre exageraban. Esto se calmaría en 1 o 2 semanas, como cualquier otro susto sanitario. Pero el jueves por la mañana, me desperté con una alerta de emergencia en mi teléfono. Orden de residencia en el lugar en vigor. Se recomienda a todos los residentes que permanezcan en sus hogares hasta nuevo aviso. Evite el contacto con personas infectadas. Si se encuentra con alguien que muestra un comportamiento agresivo, llame al 911 y busque refugio inmediatamente. Llamé a Jimmy. El teléfono sonó 6 veces antes de que contestara. ¿Ves la alerta?, pregunté. Sí. Su voz sonaba áspera, como si hubiera estado despierto toda la noche. La empresa envió un correo electrónico. Cerraremos hasta que esto pase. ¿Cuánto tiempo crees que durará eso? Hubo una larga pausa. No lo sé, Marcos, pero tengo un mal presentimiento sobre esto. Pasé el jueves y el viernes en mi apartamento viendo las noticias. La infección se propagaba más rápido de lo previsto. Nueva York, Los Ángeles, Chicago, todos reportaban miles de casos. Se estaba desplegando la Guardia Nacional. Se estaban estableciendo zonas de cuarentena. Escuelas y negocios estaban cerrando. Pero fueron las imágenes las que me impactaron. Lo que mostraban a altas horas de la noche, cuando creían que había menos gente mirando. Cadáveres en las calles, incendios descontrolados, y los infectados, personas que ya no parecían humanas. Sus movimientos eran incorrectos, demasiado rápidos, demasiado bruscos, como si algo estuviera manipulando sus cuerpos. El sábado por la tarde se fue la luz en mi edificio. Volvió 1 hora después, pero el simple hecho de que se hubiera ido me dio escalofríos. La infraestructura estaba fallando. Ya no podíamos contar con las cosas que dábamos por sentadas: electricidad, agua corriente, servicios de emergencia. Fue entonces cuando empecé a pensar en sobrevivir. No era de los que se dejan llevar por el pánico.
Pero cuando las noticias cambiaron de advertencias de gripe a un brote en toda regla, supe que el mundo que conocía había desaparecido. El domingo por la mañana oí disparos, no en la tele, afuera, tan cerca que pude oír el eco entre los edificios. Me acerqué a la ventana y miré hacia afuera. La calle estaba vacía, salvo por un coche, un sedán con la puerta del conductor abierta. El parabrisas estaba destrozado. Había sangre en el pavimento. Mientras observaba, una figura apareció tambaleándose. Un hombre que llevaba lo que parecían los restos de un traje de negocios, pero su forma de moverse, tambaleándose, con la cabeza inclinada en un ángulo antinatural, me puso los pelos de punta. Se detuvo en medio de la calle, girando la cabeza de un lado a otro como si buscara algo. Entonces gritó. No era un grito humano. Era algo crudo, primario y lleno de rabia. Me alejé de la ventana con el corazón latiéndole con fuerza. No era una gripe. No era un virus que se pudiera curar. Fuera lo que fuese, transformaba a la gente en algo más. Algo que quería herir, matar, infectar. Y yo estaba en un apartamento del tercer piso sin suministros reales, sin armas y sin ningún plan. Fue entonces cuando me acordé del cartel publicitario. A medida que la situación empeoraba, empecé a pensar en sobrevivir. No era de los que se dejan llevar por el pánico, pero cuando las noticias cambiaron de advertencias de gripe a un brote en toda regla, supe que el mundo que conocía había desaparecido. Ese domingo por la noche, sentado en mi sofá, con la televisión parpadeando con las transmisiones de emergencia, me obligué a pensar con lógica. El pánico era lo que causaba la muerte de gente. Había visto suficientes videos en línea de gente tomando decisiones estúpidas, corriendo entre multitudes, intentando luchar contra los infectados con bates de béisbol, quedándose en lugares claramente vulnerables porque no querían salir de casa. Necesitaba ser más inteligente que eso. Primero, evalué lo que tenía. Mi apartamento no era una fortaleza. Era un alquiler barato con una cerradura endeble y ventanas que ni siquiera cerraban del todo. Si alguien o algo quería entrar, podía. El edificio estaba lleno de gente y no tenía ni idea de cuántos podrían estar ya infectados. Mis provisiones eran limitadas: 2 galones de agua, 6 latas de sopa, una caja de pasta, un poco de mantequilla de cacahuete y media hogaza de pan que ya se estaba poniendo dura. Tenía un botiquín de primeros auxilios debajo del lavabo del baño que había comprado hacía años y nunca había abierto. Una linterna con pilas que podía funcionar o no. Una navaja que usaba para abrir paquetes. Sin pistola, sin armas reales, sin equipo de supervivencia. Abrí mi portátil e intenté buscar información, pero el internet era inestable. Los sitios web cargaban con lentitud o no cargaban. Las redes sociales eran un caos de información contradictoria. Algunos afirmaban que el ejército disparaba contra civiles, otros decían que se estaban estableciendo zonas seguras y algunos insistían en que todo era un engaño. Intenté llamar a mis padres en Florida. No se pudo conectar. Intenté con mi hermana en Colorado. Lo mismo. Las redes celulares estaban saturadas o fallaban. Estaba solo. Completamente solo. Fue entonces cuando pensé en la valla publicitaria de la Ruta 80, la 447B concretamente. Había trabajado en ella decenas de veces a lo largo de los años. Era una de las estructuras más antiguas del inventario de nuestra empresa, Construida a principios de la década del 2000, con acero de gran espesor y sobredimensionada para resistir el viento. Se encontraba en el lado oeste de la carretera, a unos 20 metros del suelo, con vistas a un área de descanso y a un pequeño centro comercial que ya estaba medio abandonado incluso antes de que todo esto empezara. No fue una decisión heroica, fue simple supervivencia. Recordé aquella vieja valla publicitaria de acero junto a la carretera. Había trabajado en ella durante años. Era sólida, quizás el único lugar seguro que quedaba. La estructura tenía una plataforma de mantenimiento,
una pequeña rejilla metálica de unos 2 metros por 1,5 metros, donde nos colocábamos mientras trabajábamos. Había una caja de almacenamiento atornillada a la estructura donde guardábamos las bombillas de repuesto para el sistema de iluminación. La escalera era una de esas jaulas cerradas, de esas que serían casi imposibles de subir si no sabías lo que hacías o si te encontrabas en el estado de inconsciencia en el que parecían estar los infectados. La altura era una ventaja. Los infectados podían ser rápidos y agresivos, pero aún estaban limitados por la fisiología humana. No podían volar. No podían subir una escalera de 20 metros, especialmente de las que tenían una jaula que requería un movimiento coordinado de manos. La ubicación también era buena. El área de descanso llevaba años en dificultades. Había un restaurante tapiado, una gasolinera que abría solo esporádicamente y un estacionamiento para camiones que solía estar vacío. Menos gente significaba menos infectados. Y la propia carretera podría ofrecer oportunidades para buscar comida en vehículos abandonados. Pasé la siguiente hora planeando. Tenía que actuar rápido, antes de que las cosas empeoraran, antes de que las carreteras se volvieran completamente intransitables, o antes de que alguien más tuviera la misma idea y se apropiara de la valla publicitaria. Cogí mi bolsa de lona del trabajo y empecé a empacar. Vacié los arneses de escalada y la cuerda. No los necesitaría. Podría subir la escalera sin equipo de seguridad si fuera necesario. Y la llené con todo lo útil que encontré. Toda mi comida, los 2 litros de agua, el botiquín de primeros auxilios, la linterna, una radio de pilas que encontré en el fondo de mi armario, pilas extra del cajón de trastos de mi cocina, un encendedor, cerillas, velas, toda la ropa que me abrigaba, 2 chaquetas, 3 sudaderas, ropa interior térmica que compré para un viaje de esquí que nunca hice. Saqué herramientas de debajo del fregadero, un juego de destornilladores, una llave inglesa, cinta adhesiva, bridas, una pequeña sierra de mano que había usado para cortar madera para un proyecto de estanterías, cuchillos de cocina. No eran muy buenos como armas, pero mejor que nada. Encontré una lona en mi trastero del sótano, junto con unas cuerdas elásticas y un saco de dormir de un viaje de campamento de hace 5 años. Lo agarré todo. A medianoche ya tenía 2 maletas preparadas, la bolsa de lona y una mochila. Unos 30 kilos en total. Pesado, pero manejable. Intenté dormir, pero no pude. Cada sonido del edificio me sobresaltaba. Pasos en el pasillo, un portazo, alguien tosiendo. Estaban enfermos. Se estaban convirtiendo en una de esas cosas. A las 3 de la madrugada oí gritos debajo de mí. La voz aguda y aterrorizada de una mujer se cortó de golpe. Luego, silencio. Me senté en la oscuridad, con el corazón latiéndole con fuerza y con el cuchillo de la cocina apretado en la mano. Eso fue todo. No podía quedarme aquí más. Esperé hasta el amanecer, ese gris amanecer en el que el mundo está en silencio. Me puse mis botas de trabajo, mi chaqueta más gruesa y me eché al hombro ambas bolsas. Eché un último vistazo a mi apartamento, al sofá en el que nunca volvería a sentarme, a la tele que nunca vería, a la cama en la que nunca dormiría. Luego abrí la puerta y salí al pasillo. El edificio estaba inquietantemente silencioso. Me dirigí rápidamente a la escalera, evitando el ascensor. De ninguna manera iba a quedar atrapado en una caja metálica si se volviera a cortar la luz. Las escaleras eran de hormigón y metal, y mis pasos resonaban con fuerza por mucho cuidado que intentara caminar. Segundo piso. Primer piso. Me detuve en la puerta de la planta baja, escuchando. Oía algo afuera. Un sonido húmedo y arrastrado. Un gemido. Abrí la puerta un poco y miré hacia afuera. El vestíbulo estaba destrozado. Las puertas de cristal estaban destrozadas. Había sangre en las paredes y en el suelo. El mostrador de seguridad donde el viejo señor Kowalski solía sentarse a hacer crucigramas estaba vacío. La silla estaba volcada. Y allí, junto a los buzones, estaba uno de ellos. Había sido una mujer, tal vez de unos 30 años. Llevaba una bata y una zapatilla. Tenía el rostro grisáceo, los ojos cubiertos por una película lechosa.
Tenía sangre alrededor de la boca y por la pechera de la bata. Se balanceaba ligeramente, moviendo la cabeza con movimientos lentos y escrutadores. Me quedé paralizada. Todos mis instintos me gritaban que corriera arriba, que me escondiera, que esperara que esto pasara. Pero no había manera de esperar. No había rescate. Solo había supervivencia, y sobrevivir significaba llegar a esa valla publicitaria. Tuve que pasar por el vestíbulo. No había otra salida. La mujer, lo que antes era mujer, aún no me había notado. Estaba concentrada en otra cosa. Su atención se centraba en un sonido exterior que yo no podía oír. Apreté mis maletas con más fuerza y di un paso lento y cuidadoso hacia el vestíbulo. La cabeza del infectado se giró hacia mí. Por un instante, nos quedamos mirándonos fijamente. Su boca se abrió, revelando dientes rotos y una lengua negra. Un sonido salió de su garganta, un siseo gorgoteante que me puso la piel de gallina. Entonces ella se abalanzó. Corrí, sin pensarlo, sin plan, solo por puro instinto animal. Corrí por el vestíbulo, con las maletas rebotando en mi espalda y costado. El infectado era rápido, más rápido de lo que debería ser cualquier enfermo. Pero yo tenía ventaja. Entré por la puerta principal rota y entré al estacionamiento. Mi camioneta estaba a 30 metros. 25. 20. Detrás de mí, la mujer infectada gritaba. Ese grito inhumano que había oído desde mi ventana el día anterior. 15 yardas. 10. Busqué a tientas mis llaves, casi se me caen, y logré abrir la puerta. Tiré mis maletas al asiento del copiloto y me subí al volante. La infectada se estrelló contra la puerta del conductor justo cuando la cerraba, arañando la ventanilla con los dedos, dejando manchas de sangre en el cristal. Metí la llave en el contacto. El motor giró una vez, 2 veces. ¡Vamos, vamos! La tercera vez se encendió. Puse la camioneta en reversa y pisé el acelerador. La mujer infectada se cayó al suelo. Puse la marcha atrás y aceleré a fondo, con las llantas chirriando al salir corriendo del estacionamiento. En mi espejo retrovisor, la vi levantarse nuevamente, todavía gritando, todavía tratando de perseguirme, aunque ya estaba a 15 metros de distancia y acelerando. Me temblaban tanto las manos que apenas podía sostener el volante. Respiraba entrecortadamente, pero estaba vivo. Me movía. Me dirigía hacia la valla publicitaria. El viaje debería haber durado 20 minutos. Tardó casi 2 horas. Las carreteras eran una pesadilla. Coches abandonados por todas partes, algunos con las puertas abiertas, otros chocando contra las barreras de seguridad o entre sí. Tenía que sortearlos, a veces conduciendo por el arcén, a veces yendo en contravía por un carril vacío. Vi gente, no mucha, pero suficiente. Algunos corrían, cargando bolsas y niños. Otros simplemente estaban parados en la calle, con la mirada perdida. Y algunos eran los infectados. Lo notaba por su forma de moverse, ese andar espasmódico y depredador. Los esquivé a todos, conduciendo más rápido cada vez que veía uno. Había incendios a lo lejos. Humo se elevaba desde la ciudad. Oí helicópteros sobrevolando varias veces, militares por el sonido, pero nunca se acercaron. La radio era inútil. Todas las estaciones estaban muertas. Emitían transmisiones de emergencia en bucle o tenían programación religiosa que hablaba del fin de los tiempos. Cuando finalmente llegué a la salida de la Ruta 80, el área de descanso donde estaba el cartel publicitario, casi lloré de alivio. El estacionamiento estaba vacío, salvo por 2 autos abandonados y un camión volcado que había doblado 3 plazas. La gasolinera estaba a oscuras, con las ventanas rotas. El restaurante estaba igual, la puerta abierta, con sillas y mesas visibles dentro, pero sin gente. Aparqué mi camioneta cerca de la base de la estructura de la valla publicitaria, lo más cerca que pude. La escalera comenzaba a unos 3,5 metros del suelo. Había que subir por un sistema de peldaños metálicos fijos para alcanzarla, y luego subía directamente, protegida por una jaula de seguridad, hasta la plataforma. Agarré mis maletas y bajé de la camioneta. El silencio era opresivo.
No había tráfico en la carretera, no había pájaros, solo el viento y el sonido lejano de algo quemándose. Yo subí. 3,5 metros hasta la escalera, luego 20 metros más, con las bolsas colgando de los hombros, haciendo cada movimiento torpe. Me ardían los brazos, me temblaban las piernas, pero no me detuve. No podía parar. Finalmente, llegué a la plataforma. Era exactamente como lo recordaba. Una reja metálica de 2 metros por 1,5 metros, rodeada por una barandilla baja. La valla publicitaria se extendía sobre mí. En ese momento, mostraba un anuncio de un abogado especializado en lesiones personales que ahora me parecía oscuramente irónico. La caja de almacenamiento seguía allí, cerrada con candado, pero tenía unas cizallas en mi mochila. Dejé caer mis bolsas y me desplomé sobre la rejilla, con el pecho agitado y el sudor corriendo por mi rostro a pesar del frío de octubre. Debajo de mí, el mundo se estaba acabando, pero allí arriba, 60 pies por encima de los infectados, estaba a salvo. Por ahora. La noche que azotó la tormenta no estaba solo. El terreno bajo mi valla publicitaria era un caos. Gente peleándose por comida, gente corriendo, y allá afuera, los sonidos de los infectados comenzaron a elevarse, como un coro lejano e impío. Había estado en el cartel publicitario durante 6 días cuando todo cambió. Esos primeros 6 días los había dedicado a establecer una rutina, a convertir mi plataforma metálica en algo parecido a un espacio habitable. Abrí la caja de almacenamiento con las cizallas y la encontré medio llena de provisiones útiles. Guantes de trabajo, un rollo de cuerda, una lona, unas bengalas y una linterna robusta que aún funcionaba. Había instalado la lona como cobertizo contra la fachada de la valla publicitaria, protegiéndome del viento y la lluvia. Organicé mis provisiones, racioné la comida y el agua y me adapté al extraño ritmo de la supervivencia. El área de descanso de abajo había permanecido casi en silencio. Unos cuantos infectados deambulaban por allí, atraídos por un instinto desconocido, pero nunca se quedaban mucho tiempo. Deambulaban por el estacionamiento, investigaban los autos abandonados, a veces arañaban las puertas de la gasolinera tapiada y luego seguían adelante. Desde mi posición parecían casi patéticos, perdidos, confundidos, impulsados por impulsos básicos que no podían comprender. Hice una incursión de rescate el tercer día, bajando temprano por la mañana, cuando los infectados parecían menos activos. Entré en la gasolinera y encontré cajas de agua embotellada, bolsas de patatas fritas y cecina, algunas barritas de chocolate y, lo más valioso de todo, una caja de bebidas energéticas y 3 cartones de cigarrillos que podría intercambiar si alguna vez me encontraba con otros supervivientes. La carrera había sido aterradora. Cada sombra me hacía saltar. Cada sonido me aceleraba el corazón. Pero había logrado regresar a la escalera con mi botín, y subir nunca se había sentido tan bien. Para el 6.º día, empecé a pensar que podría lograrlo. Tenía suficiente comida y agua para unas 3 semanas si tenía cuidado. El clima era frío, pero soportable. No había visto a ningún otro superviviente, lo cual me hacía sentir solo, pero también significaba que nadie intentaría quitarme el puesto. Debería haber sabido que no duraría. La tormenta llegó con fuerza el 7.º día, recorriendo el cielo como si fuera una película de catástrofes. La temperatura bajó 15 grados en 1 hora. El viento arreció, aullando a través de la estructura de la valla publicitaria, haciéndola oscilar y crujir de una forma que me aterrorizó, aunque sabía que estaba diseñada para soportar condiciones mucho peores. Entonces empezó a llover. No fue una lluvia suave, sino un aguacero torrencial que tiñó el mundo de gris e impidió ver a más de 6 metros en cualquier dirección. Me acurruqué bajo mi lona, que no hacía prácticamente nada para mantenerme seco, y observé cómo el área de descanso de abajo desaparecía en la tormenta. Fue entonces cuando oí el motor. Al principio, pensé que lo imaginaba, pero no, ahí estaba otra vez. El inconfundible rugido de un motor diésel, cada vez más fuerte,
acercándose. A través de la lluvia, vi los faros. Un vehículo grande. Un camión de reparto, de los que se usan para envíos interestatales, bajaba a toda velocidad por la rampa de salida. Iba demasiado rápido, patinando sobre el pavimento mojado. El conductor intentó girar hacia el área de descanso. No lo logró. El camión derrapó, con el remolque balanceándose, y se estrelló contra la barrera de hormigón al borde del estacionamiento. El impacto fue tremendo, incluso con el ruido de la tormenta. Metal chirriando, cristales rompiéndose. El camión quedó en ángulo, con la cabina aplastada contra la barrera y el remolque bloqueando la mitad de la entrada al estacionamiento. Por un momento no pasó nada. Entonces la puerta trasera del remolque se abrió de golpe. La gente salió en masa. No eran infectados, sino personas de verdad, supervivientes. Conté 9, quizá 10, tropezando bajo la lluvia. Algunos ayudaban a otros. Alguien lloraba. Parecían confundidos, desesperados, empapados en segundos. Y luego vi lo que más salió del camión. Los infectados debieron haber entrado en el remolque en algún momento de su viaje. Quizás el grupo recogió a alguien que creían que simplemente estaba enfermo. Quizás la infección había estado latente en alguno de ellos. Sea cual sea la razón, había al menos 3 infectados entre los supervivientes. El caos fue inmediato. Uno de los infectados, un hombre con un uniforme de seguridad destrozado, agarró a una mujer del pelo y la arrastró hacia abajo. Sus gritos atravesaron la tormenta. Los demás supervivientes se dispersaron, corriendo en todas direcciones, resbalando en el pavimento mojado. Un hombre más joven, de no más de 20 años, intentó defenderse. Le lanzó algo que parecía una palanca de hierro a uno de los infectados y le dio en el hombro. El infectado ni siquiera reaccionó al golpe. Siguió avanzando, empujándolo contra el camión volcado. Observé desde arriba, paralizado. Mi instinto me decía que me mantuviera oculto, en silencio, con vida. Involucrarme implicaba riesgo, significaba exposición, significaba atraer potencialmente la atención de los infectados hacia mi cartel. Pero estas eran personas reales, y estaban muriendo. La mujer que había sido agarrada logró zafarse, dejando un mechón de su propio cabello en las manos del hombre infectado. Corrió hacia la gasolinera, con la cara ensangrentada. Otros 2 la siguieron. Desaparecieron por la puerta rota. El chico de la palanca no tuvo tanta suerte. Volvió a intentarlo, falló, y el infectado lo tacleó. Me di la vuelta, incapaz de mirar. El resto de los supervivientes se dispersaban en medio de la tormenta. Algunos corrieron hacia la carretera, otros hacia la zona boscosa detrás del área de descanso. Los perdí de vista bajo la lluvia. Entonces vi las luces. Más vehículos bajaban por la rampa de salida. 2 autos, siguiendo la trayectoria del camión. Debían de viajar juntos. Un convoy de supervivientes intentando escapar de las ciudades. El primer coche, un sedán, logró frenar antes de chocar con el camión accidentado. La puerta del conductor se abrió y un hombre salió gritando algo que no pude oír por la tormenta. Agitaba los brazos, intentando hacer señales al segundo coche. El segundo coche no se detuvo a tiempo. Se estrelló contra la parte trasera del sedán, haciendo que ambos vehículos giraran. El sedán se estrelló contra el lateral del remolque del camión de reparto. El segundo coche, una camioneta, terminó de frente en una zanja de drenaje. Más gente emergiendo, más caos, más gritos y más infectados. Venían del bosque, de la carretera, atraídos por el ruido, las luces y la presencia de humanos vivos. No pude contarlos a todos. 10, 15, quizá 20. Se movían bajo la lluvia como tiburones rodeando a su presa. Vi las luces parpadear en la carretera. Un camión de reparto se detuvo, un objetivo para cualquiera lo suficientemente desesperado como para arriesgar su vida.
Tenía que tomar una decisión. Permanecer oculto o arriesgarme a ayudar a alguien que podría ser peor que los monstruos de afuera. El conductor del sedán, el hombre que había bajado, intentaba ayudar a la gente a salir de la camioneta. Una mujer y 2 niños. Les gritaba que corrieran, que se refugiaran. Una de las niñas, una niña de unos 7 u 8 años, estaba demasiado asustada para moverse. Estaba sentada en el asiento trasero de la camioneta, congelada, llorando. Los infectados se acercaban. 10 metros, 25. El hombre intentaba sacar a la niña del coche, pero ella se agarraba al cinturón de seguridad, paralizada por el miedo. 20 pies. Tomé una decisión que todavía no entiendo del todo. Tomé las bengalas de mi caja de suministros, agarré la cuerda y empecé a bajar por la escalera. La lluvia hacía que cada peldaño estuviera resbaladizo. El viento intentó arrancarme. Me temblaban tanto las manos que casi me caigo 2 veces, pero seguí bajando, bajando y bajando, hasta que mis pies tocaron el pavimento. Los infectados aún no me habían visto. Estaban concentrados en los vehículos accidentados, en la gente que intentaba huir. Encendí una bengala. La luz roja brillante atravesó la tormenta, brillante e imposible de ignorar. Empecé a agitarla, gritando: ¡Hola! ¡Hola! ¡Aquí! Funcionó. Demasiado bien. Todos los infectados en el estacionamiento se giraron hacia mí. ¡Mierda!, grité y comencé a correr de regreso hacia la escalera de la cartelera. Detrás de mí, oí al hombre en la camioneta. «¡Vamos! ¡Sube al edificio! ¡Ahora!». No miré atrás. Me subí a la escalera y empecé a subir, con la bengala aún en una mano y la otra agarrando los peldaños. Los infectados llegaron al pie de la escalera segundos después que yo. Podía oírlos debajo de mí, arañando el metal, emitiendo esos horribles chillidos gorgoteantes. Subí 15 pies, 20, 30. Luego miré hacia abajo. Los infectados intentaban trepar. La mayoría no lo entendían. Se agarraban a un peldaño, se impulsaban hacia arriba y volvían a caer. Pero una de ellas, una mujer con un traje de negocio roto, sí avanzaba. Subía despacio, con torpeza, pero subía al fin y al cabo. «No, no, no, no», murmuré, subiendo más rápido. La mujer seguía acercándose. Estaba a unos 6 metros por debajo de mí. Llegué a la plataforma, trepé por la barandilla y miré a mi alrededor frenéticamente en busca de algo. Cualquier cosa que pudiera usar como arma. Los cortadores de pernos, de metal sólido y pesado. Los agarré y me incliné sobre la barandilla. La mujer infectada seguía subiendo, con sus ojos nublados clavados en mí con terrible atención. Esperé hasta que estuvo lo suficientemente cerca. Entonces, blandí el cortapernos con todas mis fuerzas. El impacto la impactó en la cara. Se oyó un crujido espantoso. Cayó hacia atrás, rodando por la escalera, golpeándose contra los barrotes de la jaula al bajar antes de estrellarse contra el pavimento. Solté las cizallas y me agarré a la barandilla, temblando por completo. Debajo de mí, los demás infectados habían perdido el interés en la escalera. Se arremolinaban alrededor de la base, pero no podían subir. Carecían de la coordinación necesaria y de la capacidad cognitiva necesaria. Tenía razón. La altura era seguridad. Miré al otro lado del estacionamiento. El hombre había sacado a la niña de la camioneta. La llevaba hacia la gasolinera donde se habían refugiado los demás sobrevivientes. Los 2 niños de la camioneta estaban con él, junto con la mujer. Entraron justo cuando más infectados se acercaban a ellos. La puerta de la gasolinera se cerró de golpe. Los infectados rodeaban el edificio, arañando las paredes, las ventanas tapiadas y la puerta. Pero el edificio resistía. Por ahora. Me hundí en la plataforma, empapado, exhausto y con el corazón latiendo con fuerza.
La tormenta seguía rugiendo. Los relámpagos iluminaban la pesadilla que se extendía abajo. Vehículos accidentados, suministros abandonados esparcidos por el pavimento mojado, y los infectados, decenas de ellos ahora, vagaban entre el caos. Y en la gasolinera, quizá 10 supervivientes, atrapados, rodeados. Los había salvado de una muerte inmediata, pero podría haberlos condenado a una más lenta. Observé la gasolinera durante horas mientras la tormenta arreciaba. Veía algún movimiento ocasional tras las ventanas tapiadas, luces de linterna, sombras que pasaban. Los supervivientes estaban vivos, por ahora, pero estaban rodeados por al menos 20 infectados que no daban señales de marcharse. Cuando amaneció gris y miserable bajo la lluvia constante, me di cuenta de la magnitud de lo que había hecho. Me había revelado. Había demostrado que había un sobreviviente aquí, en esta parada. Si la gente de la gasolinera se desesperaba lo suficiente, podrían intentar robar mi cartel. Eran más numerosos. Podrían invadir la escalera, e incluso si los infectados no podían subirla, los humanos vivos sí podrían. Y si portaban la infección sin saberlo, si incluso uno de ellos se convertía, todo el grupo podría verse comprometido. Había actuado por instinto, por humanidad. Había salvado a un niño de ser destrozado. Pero es posible que haya firmado mi propia sentencia de muerte. Sobreviví a la primera tormenta. Reparé el agujero en la valla publicitaria que usaba como refugio. Pero lo peor estaba por venir. El mundo exterior cambiaba más rápido de lo que yo podía adaptarme. La lluvia finalmente paró alrededor del mediodía del 8º día. El cielo seguía nublado, cargado de nubes que prometían más tormentas, pero al menos el aguacero había terminado. Estaba empapado hasta los huesos, temblando a pesar de las capas de ropa, con las provisiones empapadas y la lona rasgada por el viento. Pero yo estaba vivo. Debajo de mí, el área de descanso parecía una zona de guerra. El camión de reparto accidentado estaba inclinado, con el remolque aún bloqueando la entrada. El sedán y la camioneta estaban destrozados, inservibles. Había escombros por todas partes, vidrios rotos, trozos de metal, pertenencias que se habían caído de los vehículos. El peluche de un niño yacía en un charco, ya sucio de barro y lluvia. Y los infectados. Seguían allí, quizá 15 ya. Algunos estaban agrupados alrededor de la gasolinera, arañando sin pensar las paredes y la puerta. Otros deambulaban en círculo sin rumbo por el aparcamiento. Algunos se habían congregado cerca del camión volcado, quizá atraídos por el olor de algo dentro. Conté las horas. Observé. Esperé. Los supervivientes de la gasolinera no intentaron escapar. ¡Qué listos! Estaban atrapados, pero estarían a salvo mientras el edificio resistiera y tuvieran provisiones. Alrededor de las 3 p.m. vi movimiento en el techo de la gasolinera. Alguien había subido allí, un hombre, por lo que pude ver a esa distancia. Miraba a su alrededor, evaluando la situación. Llevaba binoculares. Escrutaba la zona sistemáticamente. Luego se giró hacia mi cartelera. Instintivamente me agaché tras la barandilla, aunque sabía que ya me había visto. No había forma de ocultar una figura de tamaño humano en la plataforma de una valla publicitaria. El hombre bajó los binoculares, levantó una mano. Un saludo, no amenazante, solo de reconocimiento. Dudé y luego le devolví el saludo. Hizo un gesto, con las manos ahuecadas alrededor de la boca. Iba a gritar algo. ¿Me oyes? Su voz se escuchó a través del estacionamiento, débil pero audible. Me puse de pie y me incliné sobre la barandilla. Sí. ¿Cuántos hay allá arriba? Solo yo. Hubo una pausa. Estaba hablando con alguien a quien no podía ver. Tenemos 9 personas.
2 niños. Necesitamos materiales. Revisé mis provisiones. Me quedaban quizás 2 semanas de comida y agua. Si las compartía con otras 9 personas, me alcanzarían quizás 2 días. «No tengo mucho», grité. Otra pausa. «¡El camión!», señaló el camión de reparto. «¡Llevaba comida! Necesitamos ayuda para llegar». Miré la camioneta. Estaba a unos 40 metros de la gasolinera. Había muchos infectados entre los 2 edificios. Para llegar allí, habría que atravesarlos. «¡Demasiados infectados!», grité. «Podemos distraerlos. Solo necesitamos que alguien consiga los suministros». Entendí lo que me pedía. Querían que arriesgara mi vida para conseguir comida del camión mientras ellos creaban una distracción que alejaba la seguridad del edificio. Era un plan terrible. Estaría expuesta, vulnerable, con infectados por todos lados. «Lo pensaré», grité. El hombre asintió y desapareció dentro del edificio. Pasé el resto de la tarde intentando pensar en una solución mejor. No había ninguna. Los supervivientes estaban atrapados. Yo estaba a salvo, pero aislado. El camión podría contener suficientes provisiones para mantenernos vivos a todos durante semanas, quizá meses, pero llegar hasta él era un suicidio. A menos que... Miré mi cuerda. 15 metros de cuerda de escalada, con capacidad para 136 kilos. Miré la estructura de la valla publicitaria, las vigas de acero y los soportes. Miré el camión, el ángulo del remolque, la distancia. Una idea empezó a tomar forma. Loca, peligrosa, pero posible. Todos los días contaba mis provisiones. Todas las noches revisaba las escaleras, por si acaso. Era agotador, pero funcionaba, por ahora. Al ponerse el sol del 8º día, tomé una decisión. No podía dejar que esa gente muriera. La niña que había visto tenía quizás la misma edad que mi sobrina en Colorado. La idea de verla muriendo de hambre en esa gasolinera mientras yo estaba sentado en mi andén con comida me daba asco. Pero no iba a ser estúpido al respecto. Pasé los 2 días siguientes preparándome. Reforcé mi refugio de lona, asegurándolo con cuerdas adicionales y cuerdas elásticas. Organicé mis provisiones, separando lo imprescindible de lo que podría compartir. Observé a los infectados, estudiando sus patrones. Noté cosas. Estaban más activos a ciertas horas. El amanecer y el anochecer parecían inquietarlos. Respondían con intensidad al sonido y al movimiento, pero parecían casi ciegos a los objetos inmóviles. Y se estaban deteriorando. Los que había visto el primer día parecían casi humanos. Ahora, después de 1 semana y media, se estaban pudriendo visiblemente. Su piel estaba gris y descamada. Sus movimientos se estaban volviendo más espasmódicos y descoordinados. El 10º día puse mi plan en acción. Había visto al hombre en el tejado 2 veces más. Habíamos ideado un sistema básico de comunicación mediante señales manuales. Le expliqué mi plan lo mejor que pude con gestos y algún que otro grito. La idea era simple en su concepto, aterradora en su ejecución. Crearía una tirolesa desde la plataforma de la valla publicitaria hasta el remolque del camión de reparto. Me deslizaría por ella, cargaría suministros en bolsas y luego los supervivientes crearían una distracción para alejar a los infectados mientras yo volvía a subir por la cuerda. Simple, excepto por la parte donde todo podría salir mal. Pasé la mañana del 10º día preparándolo. Até un extremo de la cuerda a la viga de soporte más resistente de la estructura de la valla publicitaria, usando todos los nudos que conocía y algunos más. Sujeté el otro extremo con una llave inglesa envuelta en tela y lo lancé hacia el camión. Me tomó 7 intentos. La cuerda se quedaba corta o se desviaba constantemente con el viento. Pero al 7º intento, aterrizó encima del remolque y pude tensarla y asegurarla. El ángulo no era muy bueno. El camión estaba más bajo que la valla publicitaria, lo que significaba que la tirolesa sería empinada. Pero funcionaría.
Probablemente. Lo probé colgando todo mi peso. La cuerda aguantó. La viga de soporte no se movió. Los nudos se mantuvieron firmes. Miré al hombre en el tejado de la gasolinera. Me levantó el pulgar. Esto fue una locura. Me aseguré el cuchillo al cinturón. Me puse los guantes de trabajo. Hice una polea sencilla con un mosquetón metálico que encontré en la caja. La sujeté a la cuerda y luego me sujeté a ella con el cinturón pasado. Debajo de mí, 15 infectados deambulaban por el estacionamiento, ajenos a lo que estaba a punto de suceder. Di la señal. Los supervivientes de la gasolinera entraron en la acción. Abrieron de golpe una ventana lateral y empezaron a hacer ruido, golpeando metal, gritando y lanzando objetos al aparcamiento. Los infectados respondieron de inmediato, acercándose al edificio. No me di tiempo a pensar. Agarré el mosquetón, levanté los pies de la plataforma y me deslicé. El descenso fue rápido, demasiado rápido. El viento me azotaba, la cuerda me quemaba los guantes, incluso con el mosquetón absorbiendo la mayor parte de la fricción. El suelo se me venía encima, el remolque cada vez más cerca. Golpeé con fuerza la parte superior del remolque y mis pies se estrellaron contra el metal con un golpe que resonó por todo el estacionamiento. Sentí un dolor intenso en los tobillos. Rodé con el impacto y me detuve boca arriba, mirando el cielo gris. Por un segundo me quedé allí, aturdido. Entonces oí los gritos. Los infectados habían oído el estallido. Algunos se alejaban de la gasolinera, atraídos por el nuevo sonido. Me puse de pie a toda prisa. La puerta trasera del remolque seguía abierta desde que huyeron los supervivientes. Dentro veía cajas y cajones, sombras en la penumbra. Salté a la caravana. Olía a podrido, a muerte y a algo más. A productos de limpieza, quizá, o a conservantes. Mis ojos se acostumbraron a la oscuridad. Comida. Había comida por todas partes. Cajas de conservas, bolsas de arroz y harina, agua embotellada, suministros médicos. Este camión transportaba suministros de socorro, probablemente con destino a un refugio de emergencia antes de que todo se desmoronara. Agarré una bolsa de lona que había traído y empecé a cargar. Latas de sopa, verduras, fruta, botellas de agua. Trabajé rápido, con las manos temblorosas y el oído atento a cualquier sonido de algún infectado acercándose. Afuera, los supervivientes seguían haciendo ruido, pero ahora oía otros sonidos. Pasos, el arrastrar húmedo de pies infectados sobre el pavimento. Se acercaban. Agarré más provisiones. Un botiquín de primeros auxilios, una caja de barritas de granola, un paquete de pilas. Una mano me agarró el tobillo. Grité y pateé con fuerza. El infectado, uno se había subido al remolque detrás de mí, recibió mi bota en la cara y se tambaleó hacia atrás. No esperé. Me eché la bolsa de lona al hombro y corrí hacia la entrada del remolque. 2 infectados más subían. Vi sus manos grises aferradas al borde del suelo del remolque, sus cabezas asomando, esos terribles ojos nublados. Saqué una lata del petate, algo pesado, quizá de maíz, y la lancé. Le dio a uno en la frente. El infectado cayó hacia atrás, llevándose al otro consigo. Salté del remolque y eché a correr al pavimento. La cuerda estaba a 4,5 metros, a 3 metros. Un infectado se abalanzó desde mi izquierda. Lo esquivé a duras penas y sentí sus dedos rozar mi chaqueta. 1,5 metros. Agarré la cuerda y empecé a escalar. Mano sobre mano, usando los pies contra la cuerda para hacer palanca. La técnica se llamaba Prusiking. La había aprendido en un curso de seguridad años atrás. La bolsa de lona, cargada con provisiones, rebotó contra mi espalda, haciéndome perder el equilibrio. Debajo de mí, unas manos infectadas me sujetaron los pies. Subí más rápido, con los brazos ardiendo y los pulmones pidiendo aire a gritos. 20 pies arriba, 30. La correa de la bolsa de lona se rompió. Sentí que cedía, sentí la repentina pérdida de peso. Miré hacia abajo con horror,
y vi cómo la bolsa caía, dando vueltas hasta que golpeó el pavimento y se abrió, esparciendo las provisiones por todas partes. ¡No!, grité, pero no podía retroceder. Los infectados ya estaban apiñados debajo de mí, apiñándose alrededor de la base de la cuerda. Seguí subiendo, conteniendo las lágrimas de frustración y agotamiento. 40 pies, 50. Llegué a la plataforma de la valla publicitaria y me arrastré por encima de la barandilla. Me desplomé sobre la reja metálica, con todo el cuerpo temblando y las manos acalambradas por la fuerza con la que agarraba la cuerda. Lo había arriesgado todo, y no tuve nada que mostrar. Me quedé allí tendido un buen rato, demasiado exhausto y derrotado para moverme. Los supervivientes habían dejado de hacer ruido. Los infectados se dispersaban de nuevo, retomando sus caminos sin rumbo. Los suministros que había reunido estaban esparcidos por el aparcamiento, algunos aplastados por pies infectados, otros empapados en charcos. Cuando el sol comenzó a ponerse, finalmente me senté y miré hacia la gasolinera. El hombre estaba de nuevo en el tejado. Me miraba. Incluso desde la distancia, pude ver cómo se le encorvaban los hombros. Había fallado. Les había fallado. Me había fallado a mí mismo. Levanté una mano en un gesto que esperaba que transmitiera lo que sentía. Lo siento. Lo intenté. Asintió lentamente. Luego levantó la mano. Ni con enojo ni con reproche. En agradecimiento. Ese simple gesto rompió algo dentro de mí. Me tapé la cara con las manos y lloré por primera vez desde que empezó toda esta pesadilla. Lloré por el mundo que habíamos perdido, por las personas que habían muerto, por la imposibilidad de la situación en la que nos encontrábamos. Pero cuando por fin cesaron las lágrimas, me sequé la cara y miré lo que me quedaba. Me quedaba comida para 10 días, quizás menos. 10 días para idear un plan mejor. 10 días para encontrar la manera de sobrevivir. Aún no estaba muerto. Y mientras estuviera vivo, tenía una oportunidad. La nieve caía con más fuerza. Había hecho una fogata con las sobras que recogí en la plaza. No era mucho, pero tenía suficiente para sobrevivir el invierno. Por ahora, era suficiente. Habían pasado 3 semanas desde mi fallido intento de recuperar provisiones del camión. 3 semanas de frío, hambre y aislamiento. 3 semanas aprendiendo que la supervivencia no se basaba en acciones heroicas ni grandes planes. Se trataba de pequeñas victorias, de sobrevivir un día más. El clima se había vuelto brutal. Octubre dio paso a noviembre, y noviembre trajo escarcha, luego aguanieve y finalmente nieve. Nieve de verdad, de esas que se acumulan y no se derriten. De esas que convertían el área de descanso de abajo en un páramo blanco salpicado de siluetas oscuras de vehículos destrozados e infectados errantes. El frío tuvo un beneficio inesperado. Los infectados estaban perdiendo el ritmo. Los que había observado durante semanas se movían con más lentitud. Sus cuerpos putrefactos se resistían a las gélidas temperaturas. Algunos habían dejado de moverse por completo, parados como estatuas grotescas en el estacionamiento hasta que finalmente se desplomaron. Pero el frío también era mi enemigo. Mi refugio de lona era inadecuado para el invierno. Cada mañana me despertaba con escarcha en el saco de dormir, las botellas de agua congeladas y los dedos tan entumecidos que apenas podía sostener nada. Me vi obligado a hacer otro viaje de suministros. Esta vez no al camión. Había aprendido la lección. En cambio, fui el día 25, de madrugada, cuando los infectados estaban más lentos, y forcé uno de los coches abandonados. Había obtenido una manta de lana, una botella de whisky medio vacía y una caja de galletas. No mucho, pero mejor que nada. Los supervivientes de la gasolinera se habían quedado en silencio. No había visto a nadie en el tejado en más de una semana. A veces me preguntaba si seguirían vivos. A veces esperaba que hubieran encontrado una salida. A veces intentaba no pensar en ellos. El día 30, algo cambió.
Estaba racionando mi desayuno, media lata de sopa fría y 3 galletas, cuando oí un motor. El sonido fue tan inesperado, tan fuera de lugar en el silencioso paisaje invernal, que pensé que estaba alucinando. Pero no, ahí estaba otra vez, cada vez más fuerte. Un vehículo apareció en la carretera, un Humvee militar, pintado con camuflaje digital, con cañones montados en la parte superior. Tomó la rampa de salida con cuidado, sorteando los vehículos accidentados. Me puse de pie, con el corazón latiéndome con fuerza. Militar. Eso significaba organización, estructura, tal vez rescate. El Humvee entró en el área de descanso y se detuvo a unos 50 metros de la gasolinera. El motor se apagó. Durante un largo instante no ocurrió nada. Entonces se abrieron las puertas y salieron 4 soldados. Vestían equipo de combate completo, portaban fusiles y se movían con una eficiencia demostrada. Revisaron la zona, revisando las esquinas y las líneas de visión. Uno de ellos se acercó a la puerta de la gasolinera y tocó. Gritó algo que no pude oír. La puerta se entreabrió. Luego se abrió más. El hombre que había visto en el tejado salió, con las manos levantadas para indicar que estaba desarmado. Hablaba con el soldado, señalando hacia el edificio, hacia la camioneta, hacia mi cartelera. Los 4 soldados se giraron para mirarme. Levanté mi mano en un lento gesto. Uno de los soldados levantó un megáfono. «Civil en la cartelera. Estamos con la Guardia Nacional. Estamos estableciendo zonas seguras. ¿Estás herido?» «No», grité. «Estoy bien». «¿Cuántos vienen contigo?» «Solo yo». Los soldados conversaron entre ellos. Entonces, el del megáfono volvió a hablar. «Estamos evacuando a los sobrevivientes a un lugar seguro. Podemos llevarlos con nosotros. ¿Cuándo pueden bajar?» Miré mis provisiones, mi refugio improvisado, la valla publicitaria que me había mantenido con vida durante 30 días. ¿Qué tan pronto podría bajar? La respuesta debería haber sido inmediata. Esto era el rescate. Esto era lo que esperaba. Una salida. Un regreso a algo parecido a la civilización. Pero dudé. «¿A dónde llevan a la gente?», grité. «Fuerte Henderson. Es una zona fortificada. Comida, refugio, atención médica». Fuerte Henderson. Lo conocía. Una antigua base militar a unos 90 kilómetros al norte, desmantelada en los 90, pero aparentemente reactivada para esta crisis. «¿Cuántos supervivientes hay?» «Más de 3.000 en el último recuento. Seguimos trayendo gente». 3.000. La cifra era asombrosa. 3.000 personas que habían sobrevivido, que habían superado el brote inicial y ahora estaban reunidas en un solo lugar. Debería haber sido reconfortante. En cambio, me puso nervioso. 3.000 personas significaban multitudes. Significaban estar en espacios reducidos. Significaba confiar mi vida a desconocidos. Después de 30 días de soledad, controlando cada aspecto de mi supervivencia, la idea de ceder ese control me aterrorizaba. Pero, ¿cuál era la alternativa? ¿Quedarme en la cartelera para siempre? ¿Esperar a que se me acabaran las provisiones y me muriera de hambre? ¿Esperar que todos los infectados se pudrieran? «¡Dennos 30 minutos!», grité. El soldado asintió y bajó el megáfono. Empecé a empacar. No todo, no podía cargar con todo, solo lo esencial. Comida, agua, mi ropa más abrigada, el botiquín de primeros auxilios. Trabajaba mecánicamente, con la mente acelerada. ¿Era real? ¿Podía confiar en ellos? ¿Y si Fort Henderson ya estaba comprometido? ¿Y si esto era solo cambiar una forma de muerte por otra? ¿Pero qué opción tenía? Estaba atando mi mochila cuando oí los disparos. 3 ráfagas rápidas, armas automáticas. Corrí a la barandilla y miré hacia abajo. Los infectados habían surgido de alguna parte, quizá atraídos por el motor del Humvee, quizá simplemente deambulando en el momento menos oportuno.
Había al menos una docena de ellos arrastrándose hacia la gasolinera y los soldados. Los soldados abrieron fuego con disciplinada precisión. Ráfagas cortas y controladas. Cada ráfaga derribaba a un infectado. Trabajaban como una unidad, cubriéndose mutuamente, avanzando y retrocediendo en movimientos coordinados. Terminó en menos de un minuto. 12 infectados yacían inmóviles en la nieve, con sangre oscura acumulándose a su alrededor. Los soldados revisaron rápidamente los cuerpos, asegurándose de que estuvieran realmente muertos. Luego se reagruparon en el Humvee. Había visto a gente luchar contra infectados antes. Había visto pánico, desesperación, caos. Pero esto era diferente. Era profesional, entrenado. Estos soldados sabían exactamente lo que hacían. Tal vez Fort Henderson realmente era seguro. Terminé de empacar y bajé por la escalera, por lo que pensé que sería la última vez. Mis pies tocaron el pavimento y caminé hacia el Humvee, con la mochila a la espalda y las piernas temblorosas después de 30 días en el andén. Los supervivientes de la gasolinera ya estaban subiendo al vehículo. Conté 8. Habían perdido a uno en el camino. La niña estaba allí, agarrando un osito de peluche que parecía diferente al que había visto en el estacionamiento. Su madre tenía la mano sobre el hombro de la niña, protectora, exhausta. El hombre con el que había estado haciendo señas se me acercó. De cerca pude ver que tenía unos 40 años, cabello canoso y profundas arrugas alrededor de los ojos. Extendió la mano. «Tom Reeves», dijo. «Eres el del cartel». «Marcus Webb». Le estreché la mano. «Eres el de la gasolinera». «Gracias por intentarlo», dijo. «Con el envío de suministros, ¡qué agallas!». No sirvió de mucho. «Lo intentaste. Es más de lo que la mayoría haría». Hice una pausa. «Perdimos a Denise hace 3 días. Era diabética. Se quedó sin insulina». No supe qué decir a eso. «Lo siento». Él asintió y luego se movió para ayudar a los demás a subir al Humvee. Uno de los soldados se me acercó. Una mujer de unos 30 años con galones de sargento en el uniforme. «¿Eres el del cartel?» «Ese soy yo». «Inteligente», dijo. «La altura es una de las mejores defensas contra estas cosas. Hay gente usando torres de agua, torres de telefonía móvil y pasos elevados de autopistas. ¿Lograste aguantar 30 días allí arriba?» «Sí». «Impresionante. La mayoría de los supervivientes que hemos encontrado han estado en constante movimiento, sin permanecer en un mismo lugar más de unos días. Los que intentaron mantener posiciones estáticas generalmente no lo lograron». Señaló el Humvee. «¿Listos?» Volví a mirar el cartel una vez más. Mi hogar durante 30 días. El lugar que me había mantenido con vida cuando todo lo demás se desmoronaba. «Sí», dije. «Estoy listo». El Humvee iba abarrotado, pero hacía calor. El motor rugió y salimos del área de descanso, dejando atrás los vehículos accidentados, los infectados errantes y la valla publicitaria que se alzaba silenciosa contra el cielo invernal. Mientras conducíamos, el sargento, llamado Phillips, nos informó sobre la situación. El fuerte Henderson era seguro, rodeado de murallas y torres de vigilancia. Contaban con electricidad de generadores, agua de pozos y alimentos de reservas militares, complementados con búsquedas de comida. La infección se había extendido por todo el país, posiblemente por todo el mundo, pero había focos de resistencia, otros fuertes, otras zonas seguras. La comunicación era irregular, pero estaba mejorando. Los infectados morían, el frío lo aceleraba, pero incluso en climas más cálidos, el virus parecía tener una vida útil. Los cuerpos no podían soportar ese nivel de daño indefinidamente. Los científicos de Fort Henderson estimaron que en 3 a 6 meses más, la amenaza disminuiría significativamente. Pero el mundo no volvería a la normalidad. Se había destruido demasiado. Había muerto mucha gente. La infraestructura, redes eléctricas, sistemas de agua, cadenas de suministro, había colapsado. La reconstrucción llevaría años.
quizás décadas. Lo que estamos haciendo ahora, dijo Phillips, es reunir sobrevivientes, asegurar recursos y prepararnos para el largo camino. No será fácil, pero la humanidad ha sobrevivido a cosas peores. Sobreviviremos a esto también. Quería creerle. Quería creer que Fort Henderson era todo lo que ella decía, que 3.000 sobrevivientes podrían reconstruir algo por lo que valiera la pena vivir. Pero había visto demasiado. Había visto el mundo desmoronarse. Había visto a la gente convertirse en monstruos y a los monstruos cazar a quienes intenté salvar. Había pasado 30 días solo en una valla publicitaria, contando latas de sopa y viendo caer la nieve sobre un mundo muerto. La esperanza era un lujo que aún no podía permitirme. La radio volvió a la vida. Una voz de mujer llamaba desde un pueblo al norte, un lugar con murallas, comida, electricidad, quizás seguridad. No estaba seguro de si era real, pero tenía que averiguarlo. La voz de la mujer era tranquila y profesional. Alfa 7, aquí el comando de Fort Henderson. ¿Me copian? Phillips cogió el auricular. Comando, aquí Alfa 7, copiamos, cambio. ¿Cuál es tu estado, Alfa 7? 10 supervivientes recuperados del área de descanso 404-7. Contacto mínimo con infectados. De camino a la base. Tiempo estimado de llegada, 40 minutos. Cambio. Recibido, Alfa 7. Les aviso, hemos recibido informes de una gran manada que se desplaza hacia el sur por la ruta 16. Aproximadamente 200 infectados. Recomiendo ruta alternativa. Cambio. 200. La cifra me heló la sangre. Pensé que 15 infectados era una cifra abrumadora. 200 era inimaginable. Recibido, comando. Se desviará a una ruta alternativa. Cambio. Phillips colgó el auricular y nos miró. No se preocupen. Sabemos cómo evitar los grupos grandes. Solo le añadiremos 20 minutos al viaje. La niña lloraba suavemente. Su madre le susurraba, intentando consolarla. Tom Reeves contemplaba por la ventana el paisaje que pasaba. Campos nevados, granjas abandonadas, algún que otro infectado tropezando al borde del camino. Cerré los ojos y dejé que el calor del Humvee me calara los huesos. Por primera vez en 30 días, no tenía frío. No tenía hambre. No estaba solo. Pero tampoco tenía el control. Confiaba en estos soldados. Confiaba en Fort Henderson. Confiaba en que aún había algo por lo que valía la pena sobrevivir. El Humvee pasó por un bache y me despertó de golpe. Por la ventana pude ver el sol abriéndose paso entre las nubes por primera vez en días. La luz iluminó la nieve, haciéndola brillar. Quizás Phillips tenía razón. Quizás la humanidad sobreviviría a esto. Quizás nos reconstruiríamos. O tal vez Fort Henderson era solo otra falsa esperanza, otro refugio temporal antes de la próxima crisis. No lo sabía. No podía saberlo. Solo sabía que había sobrevivido 40 días. 30 en una valla publicitaria. 10 en el infierno antes de eso. Y aún respiraba. Aún luchaba. Aún tenía esperanza, aunque no quisiera admitirlo. El Humvee continuó avanzando a través del paisaje invernal, llevándonos hacia lo que viniera después. Fuerte Henderson. 3.000 supervivientes. Un nuevo comienzo. O simplemente otro capítulo de la misma pesadilla. Supongo que lo descubriré bastante pronto.